La noche del 12 de marzo de 2019, en un rancho perdido entre las montañas de Durango, María Concepción despertó con el sonido de algo arrastrándose por el techo de lámina de su casa. No eran pasos normales, era algo pesado, deliberado, que se movía en círculos justo encima de donde dormía su hija de 6 años. Cuando encendió la luz y salió al patio con una linterna, no había nada. Pero en el polvo del suelo, junto a la puerta, encontró marcas que parecían manos humanas, excepto que tenían 6 dedos y las uñas habían dejado surcos profundos en la tierra seca. Esa fue la primera noche. Lo que vino después la obligaría a abandonar el único hogar que había conocido en toda su vida. Pero antes de continuar con la historia de María Concepción, necesito que entiendas algo crucial sobre los pueblos y ranchos remotos de México. Estos lugares no son como las ciudades. Aquí no hay patrullas que lleguen en 5 minutos, no hay luces de la calle que ahuyente las sombras, no hay vecinos a un grito de distancia. Aquí, cuando cae la noche, estás solo con lo que sea que habite en la oscuridad. Y a veces, lo que habita ahí afuera no quiere que te vayas, quiere que te quedes, para siempre. La historia de María Concepción es solo una de las 7 que vas a escuchar hoy. 7 relatos que han sido documentados, verificados y que han dejado cicatrices reales en personas reales. No son leyendas urbanas. Son testimonios de hombres y mujeres que vivieron el terror en carne propia y que, en muchos casos, nunca volvieron a ser los mismos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre lo que es posible y lo que no en este mundo. Volvamos al rancho de María Concepción. El rancho San Isidro estaba ubicado a 40 minutos del pueblo más cercano, por un camino de terracería que se volvía intransitable cuando llovía. María vivía ahí con su hija pequeña, su madre anciana y 2 hermanos que trabajaban cuidando ganado. Su esposo había muerto 3 años atrás en un accidente con el tractor, y desde entonces ella había notado cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños, herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado, puertas que amanecían abiertas aunque ella las hubiera cerrado con llave, animales que se comportaban de forma errática, especialmente los perros, que aullaban todas las noches mirando hacia el mismo punto en las montañas. Pero aquella noche de marzo, cuando encontró las huellas de 6 dedos, supo que algo había cambiado. Le mostró las marcas a sus hermanos al día siguiente. Ellos se burlaron al principio, dijeron que probablemente era un mapache o un tejón, pero cuando se arrodillaron para examinarlas de cerca, el silencio cayó entre ellos como una piedra. Esas no eran huellas de animal. Eran demasiado grandes, demasiado similares a manos humanas, pero retorcidas, deformadas. El hermano mayor, Julián, un hombre que había vivido toda su vida en esos cerros y conocía cada animal de la región, palideció. Dijo solo 2 palabras antes de levantarse y caminar de regreso a la casa. Ya volvió. María exigió saber a qué se refería. Esa noche, después de que la niña se durmió, Julián le contó algo que su padre le había hecho jurar nunca revelar. 40 años atrás, cuando él era apenas un niño, algo había aterrorizado el rancho durante 3 meses completos. Algo que venía de noche, que dejaba las mismas marcas, que se llevaba animales enteros sin dejar rastro de sangre. Su padre y otros hombres del rancho vecino habían intentado cazarlo. Una noche lo acorralaron en un barranco. Lo que vieron nunca pudieron explicarlo completamente. Era algo que caminaba como persona pero se movía como araña. Algo que tenía rostro humano pero ojos que brillaban amarillos en la oscuridad. Le dispararon, le dieron, lo vieron caer, pero cuando bajaron al barranco al amanecer, no había cuerpo, solo sangre negra y un olor que ninguno pudo describir, como carne podrida mezclada con azufre. Después de aquella noche, las visitas cesaron. Durante 40 años, hasta ahora. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Le preguntó a Julián por qué su padre nunca había dicho nada, por qué no habían advertido a la familia. Julián bajó la mirada. Dijo que su padre creía que si hablaban de ello, si pronunciaban su existencia en voz alta, lo invocarían de nuevo. Creía que el silencio era la única protección. Pero ahora el silencio se había roto y la cosa había regresado.
Durante los siguientes 5 días las cosas empeoraron. Los perros dejaron de ladrar completamente, se limitaban a temblar dentro de la casa y rehúsaban salir incluso para comer. El ganado comenzó a morir, no de forma normal. Aparecían en el campo con las patas rotas en ángulos imposibles, como si algo hubiese retorcido a los animales mientras estaban vivos. Pero no había marcas de depredadores, no había sangre derramada. Simplemente estaban muertos con las bocas abiertas en lo que parecían gritos silenciosos. La madre de María, que había perdido casi toda su lucidez mental por la edad, empezó a hablar de el hombre de las manos largas que se paraba junto a su ventana todas las noches. Al principio María pensó que eran alucinaciones, hasta que una noche escuchó a su madre hablando con alguien. Se acercó a la habitación y congeló su sangre al escuchar una segunda voz. Una voz grave, rasposa, que respondía en español antiguo, con palabras que María apenas podía entender. Abrió la puerta de golpe, la ventana estaba cerrada, su madre estaba sola, sonriendo hacia la pared vacía. La sexta noche, María tomó la decisión de quedarse despierta armada con la escopeta de su difunto esposo. Se sentó en el corredor de la casa, envuelta en un zarape, con la linterna apagada a su lado. Sus hermanos dormían dentro, exhaustos de días de vigilias y trabajo continuo. El silencio del rancho era absoluto. Ni grillos, ni búhos, ni el viento que normalmente bajaba de las montañas. Solo silencio. Un silencio que parecía vivo, que presionaba contra sus oídos como agua espesa. Pasó la medianoche. Pasó la 1 de la mañana. María comenzaba a cabecear cuando lo escuchó. El mismo sonido de algo arrastrándose por el techo, pero esta vez era diferente. No era uno, eran varios. Se movían en formación, en círculos concéntricos que se cerraban hacia el centro de la casa, donde dormía su hija. María encendió la luz y apuntó hacia arriba. El haz de luz atravesó la oscuridad y capturó algo que la hizo soltar un grito que hizo despertar a toda la casa. Sobre el techo, agachadas en cuclillas, había 3 figuras que eran humanoides. Pero sus proporciones estaban completamente equivocadas. Brazos demasiado largos que llegaban hasta el suelo, piernas dobladas en ángulos imposibles, cabezas ladeadas como si los cuellos estuvieran rotos. Y los ojos. Dios, los ojos, amarillos y brillantes, sin párpados, fijos directamente en ella. María levantó la escopeta y disparó. El retroceso la tiró hacia atrás, pero el disparo dio en el blanco. Una de las figuras chilló, un sonido agudo e inhumano que hizo vibrar las láminas del techo y cayó del otro lado de la casa. Las otras 2 desaparecieron en la oscuridad tan rápido que parecieron evaporarse. Sus hermanos salieron corriendo, también armados. Revisaron todo el perímetro. Encontraron rastros de sangre negra, el mismo líquido espeso que Julián había descrito de 40 años atrás, pero no encontraron cuerpo. Solo las huellas de 6 dedos, docenas de ellas, que rodeaban completamente la casa formando un círculo perfecto. Al amanecer, María tomó a su hija, metió lo esencial en una maleta y anunció que se iban. Sus hermanos intentaron disuadirla, argumentando que el rancho había sido de la familia por generaciones, que no podían simplemente abandonarlo. Pero María ya había tomado su decisión. Les dijo algo que los dejó en silencio. Este ya no es nuestro rancho. Nunca lo fue. Nosotros solo estábamos prestándolo. Y ellos han venido a reclamarlo. Se fueron esa misma mañana. María nunca regresó al rancho San Isidro. Sus hermanos se quedaron, contra su consejo. 3 semanas después, Julián apareció en el pueblo donde María se había refugiado con su hija. Estaba demacrado, había perdido al menos 10 kilos y sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha visto demasiado. Le contó que su otro hermano había desaparecido. Simplemente se esfumó una noche. Dejó su ropa junto a la cama, sus botas en la puerta, como si se hubiera desvanecido en el aire. Buscaron por días. Nunca encontraron ni un rastro. Julián abandonó el rancho esa misma semana. Hoy, 5 años después, el rancho San Isidro permanece vacío. Los lugareños del pueblo cercano no hablan de él. Y nadie, absolutamente nadie, se acerca cuando cae la noche. Pero la historia de María Concepción es solo el comienzo.
Porque a lo largo y ancho de México, en pueblos olvidados y ranchos remotos, historias similares se repiten con una frecuencia que no puede ser coincidencia. Y la segunda historia que necesitas escuchar sucedió en un lugar aún más aislado, donde la ayuda no solo estaba lejos, sino que era completamente imposible. En el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con la nada misma, existe un pueblo llamado Santa Rita del Cobre. En el año 2015 tenía una población de 230 habitantes. Hoy tiene 180. Los 50 que faltan no se fueron, desaparecieron. Y la forma en que desaparecieron sigue siendo un misterio que las autoridades se niegan a investigar. Todo comenzó en el verano de ese año, cuando un niño de 9 años llamado Pedrito Salazar regresó a su casa después de jugar en el arroyo seco que atravesaba el pueblo. Llegó pálido, temblando, incapaz de hablar. Su madre, Socorro, pensó que había sufrido una insolación. Lo acostó, le dio agua, le puso paños fríos en la frente. Pero Pedrito no mejoraba. Se limitaba a mirar el techo con los ojos muy abiertos, moviendo los labios sin emitir sonido. Socorro llamó al médico del pueblo, un hombre mayor que atendía todo desde resfriados hasta partos. El doctor examinó al niño y no encontró nada físicamente mal. Pero había algo en los ojos del pequeño, dijo el doctor, algo que nunca había visto. Una mirada que no era de miedo, sino de comprensión. Como si Pedrito hubiera visto algo que no debía, y ahora cargara con un conocimiento que ningún niño debería tener. Pasaron 3 días antes de que Pedrito finalmente hablara. Lo hizo a medianoche, despertando a su madre con un susurro. Le contó que mientras jugaba cerca del arroyo había visto una puerta de madera antigua, parada en mitad de la nada, sin paredes, sin estructura. Solo una puerta con marco de piedra en mitad del desierto. Pedrito se había acercado porque le pareció extraña. Estaba entreabierta, y del otro lado no había más desierto como debería haber. Del otro lado había un pueblo, pero no Santa Rita del Cobre. Era otro pueblo, parecido pero diferente. Las casas estaban en los mismos lugares pero eran distintas, más viejas o más nuevas. Él no sabía explicarlo. Y había gente caminando por las calles, gente que se veía normal de lejos, pero cuando se acercó lo suficiente para ver sus caras, Pedrito descubrió que no tenían ojos, solo cuencas vacías, y todos, absolutamente todos, giraron sus cabezas hacia él al mismo tiempo cuando cruzó el umbral. Socorro creyó que su hijo había tenido una pesadilla inducida por el calor. Pero cuando Pedrito le pidió entre lágrimas que nunca lo dejara cerca del arroyo otra vez, que nunca permitiera que nadie del pueblo fuera allá, algo en su voz hizo que Socorro le creyera. Le prometió que no iría, y cumplió su promesa. Pero no pudo evitar que otros fueran. La primera desaparición ocurrió 2 semanas después. Roberto Chávez, un ganadero de 50 años, salió a revisar su ganado al amanecer y nunca regresó. Su camioneta apareció abandonada junto al arroyo seco, con las llaves puestas, la puerta abierta y sus botas colocadas perfectamente alineadas junto al vehículo, como si se las hubiera quitado con cuidado antes de caminar descalzo hacia alguna parte. No había huellas. El suelo rocoso no mostraba señal de hacia dónde había ido. Simplemente se esfumó. La segunda desaparición fue una semana después. Luego otra y otra. Siempre cerca del arroyo, siempre sin explicación. Las personas desaparecían en pleno día, algunas frente a testigos que juraban que simplemente habían parpadeado y la persona ya no estaba. El pánico se apoderó de Santa Rita del Cobre. Las autoridades estatales enviaron una patrulla para investigar. Los 2 policías que llegaron se burlaron de las historias de los habitantes. Dijeron que probablemente era un asunto de narcotráfico, que la gente estaba huyendo por deudas o metida en problemas. Se fueron después de 2 días sin hacer nada útil. Pero entonces, desaparecieron 3 niños en una sola tarde. Estaban jugando fútbol en la cancha del pueblo cuando su entrenador, un hombre llamado Fabián, se volteó por 30 segundos para buscar el silbato en su mochila. Cuando se dio la vuelta, 3 de los niños ya no estaban. 11 testigos vieron lo mismo. Los niños simplemente se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran existido.
Esta vez las autoridades no pudieron ignorarlo. Enviaron una unidad de búsqueda completa, helicópteros, perros rastreadores, soldados, peinaron cada centímetro del pueblo y los alrededores durante 5 días. No encontraron absolutamente nada. Fue entonces que un anciano del pueblo, don Macario, reveló algo que había mantenido en secreto durante décadas. Dijo que Santa Rita del Cobre estaba construida en un lugar equivocado, un lugar donde la realidad era delgada. Su propio abuelo, a principios del siglo XX, había advertido que no debían establecer un pueblo permanente ahí, que era tierra de tránsito, un lugar donde las cosas pasaban de un lado a otro. Pero nadie le había hecho caso. Don Macario explicó que cada cierto tiempo, décadas o generaciones, el lugar se abría, y cuando abría, lo que estaba del otro lado podía cruzar, y lo que estaba de este lado podía ser jalado hacia allá. Los habitantes que quedaban en Santa Rita del Cobre enfrentaron una decisión imposible. Podían quedarse en el único hogar que conocían, arriesgándose a desaparecer, o podían abandonar todo y empezar de cero en otro lugar. 50 personas, la mayoría familias jóvenes, decidieron irse, pero 180 se quedaron, algunos por terquedad, otros porque simplemente no tenían a dónde ir, y otros porque, como explicó don Macario, sentían que el pueblo los llamaba, que algo en ese lugar no los dejaría partir aunque quisieran. Las desapariciones eventualmente cesaron. Después de 3 meses exactos, simplemente se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. Los habitantes restantes intentaron volver a la normalidad, pero Santa Rita del Cobre nunca volvió a ser el mismo lugar. Los niños ya no juegan solos afuera. Nadie sale de su casa después del anochecer y absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia, se acerca al arroyo seco, porque ocasionalmente, los que se atreven a mirar desde lejos, dicen que todavía pueden ver la puerta, parada en medio de la nada, entreabierta, meciéndose suavemente con una brisa que no existe. Y si te quedas mirando demasiado tiempo, dicen que puedes ver sombras moviéndose del otro lado. Sombras que tienen forma humana pero se mueven de manera equivocada. Y si eres realmente desafortunado, las sombras te ven de vuelta. Y una vez que te han visto, tarde o temprano, caminarás hacia esa puerta. No porque quieras, sino porque algo dentro de ti, algo que ya no es completamente tuyo, te obligará a hacerlo. Los 50 desaparecidos de Santa Rita del Cobre nunca fueron encontrados. No hay cuerpos, no hay pistas, no hay explicación oficial. El caso permanece abierto, pero nadie lo investiga activamente. Y los habitantes que se quedaron han aprendido a vivir con el conocimiento de que su pueblo existe en 2 lugares al mismo tiempo, este mundo y otro, y que la frontera entre ambos es mucho más delgada de lo que cualquiera quisiera admitir. Si estas 2 historias te han inquietado, respira profundo, porque vienen 5 más, y cada una es más perturbadora que la anterior. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si disfrutas de historias reales, de terror, de casos documentados que desafían la lógica, este es tu lugar. Cada semana traemos relatos verificados, investigaciones profundas y testimonios de primera mano. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y ahora, continuemos con la tercera historia. Una que involucra no a un pueblo completo, sino a una sola familia. Y lo que les sucedió es algo que la ciencia no puede explicar. En el estado de Oaxaca, en las montañas de la Sierra Mazateca, la familia Contreras vivía en un rancho que había pertenecido a sus ancestros durante 6 generaciones. Era un lugar hermoso, rodeado de bosques de niebla, con un río cristalino que corría junto a la propiedad. El patriarca, don Esteban Contreras, era un hombre de 72 años respetado en toda la región como un trabajador incansable y un hombre de palabra. Vivía allí con su esposa, sus 3 hijos adultos y sus familias, 11 personas en total incluyendo 5 nietos. En octubre de 2017, la familia comenzó a experimentar algo inexplicable. Todo empezó la noche en que encontraron los círculos. Amanecieron en el campo más grande del rancho, donde normalmente pastaban las vacas. Eran 3 círculos perfectos de aproximadamente 10 metros de diámetro cada uno, pero no eran círculos normales. La hierba dentro de ellos no estaba cortada ni aplastada. Estaba retorcida en patrones de espiral tan apretados y precisos que parecían obra de maquinaria. Y la hierba no estaba muerta. Seguía verde, pero crecía en direcciones imposibles, entrelazándose como tejido, como si cada brizna hubiera sido manualmente trenzada con las demás.
Don Esteban y sus hijos examinaron los círculos durante horas. Buscaron evidencia de que alguien hubiera entrado a la propiedad durante la noche. No había huellas, no había señal de vehículos. Los perros que ladraban incluso cuando una ardilla pasaba cerca de la casa no habían hecho ruido alguno durante toda la noche. Como si lo que hubiera creado los círculos no fuera algo que los perros pudieran detectar, o como si fuera algo que los perros temían demasiado como para ladrarle. Pero los círculos eran solo el comienzo. 3 noches después, comenzaron las luces. Eran esferas de luz azul pálido que aparecían flotando sobre el bosque, moviéndose en patrones geométricos perfectos. Subían, bajaban, se detenían en el aire, aceleraban a velocidades imposibles y luego desaparecían instantáneamente. Toda la familia las vio. No eran luciérnagas, no eran linternas, no eran fuegos fatuos. Eran algo más, algo inteligente. La esposa de don Esteban, doña Carmela, comenzó a tener pesadillas. Soñaba que seres altos y delgados entraban a la casa por las noches y se paraban junto a las camas observando a la familia dormir. Eran pesadillas tan vívidas que despertaba gritando, convencida de que había alguien en la habitación. Una noche, la nuera Rosa despertó por los gritos de doña Carmela y corrió a su habitación. Encontró a la anciana sentada en la cama señalando la ventana con el dedo tembloroso. Rosa miró hacia donde señalaba y vio una figura. Era alta, tal vez 2,5 metros, increíblemente delgada, parada justo del otro lado del vidrio. La figura tenía una cabeza desproporcionadamente grande y lo que parecían 2 ojos enormes que brillaban con luz propia. Rosa se quedó paralizada, incapaz de gritar o moverse. La figura y ella se miraron durante lo que pareció una eternidad. Entonces la criatura levantó una mano con dedos demasiado largos que tenían demasiadas articulaciones, y golpeó el vidrio 3 veces. Tap, tap, tap. Rosa desmayó. Cuando despertó, estaba en la sala, rodeada de toda la familia. Habían pasado 4 horas. Nadie la había visto salir de la habitación de doña Carmela. Un momento estaba ahí gritando sobre una figura en la ventana. Al siguiente apareció desmayada en la sala sin que nadie la hubiera visto moverse. Y en su brazo izquierdo, justo debajo del codo, tenía una marca. Era una quemadura perfectamente circular de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, con un patrón de líneas en espiral idéntico al patrón de la hierba en los círculos. La familia Contreras tomó la decisión de documentar todo lo que estaba sucediendo. El hijo mayor, Rodrigo, instaló cámaras de seguridad alrededor de la propiedad. Cámaras con visión nocturna, sensores de movimiento, el equipo más avanzado que pudo conseguir en la ciudad más cercana. La primera noche con las cámaras activas capturaron algo. Las luces aparecieron otra vez, pero esta vez pudieron grabarlas. El video muestra claramente las esferas de luz moviéndose en formación sobre los árboles. Pero entonces, a las 3:23 de la madrugada todas las cámaras se apagaron simultáneamente. No fue un corte de electricidad, solo las cámaras, durante exactamente 47 minutos. Cuando volvieron a encenderse, el ganado estaba muerto. Las 11 vacas que tenían estaban tendidas en el suelo del corral, dispuestas en un círculo perfecto con las cabezas apuntando hacia el centro. No había señal de violencia, no había sangre. Las autopsias posteriores realizadas por un veterinario determinaron que habían muerto de paro cardíaco masivo simultáneo. 11 vacas saludables sufriendo infartos exactamente al mismo tiempo. El veterinario no pudo explicarlo. Dijo que nunca había visto algo así en 40 años de práctica. Los hechos se volvieron más extremos. Los niños de la familia comenzaron a hablar de los visitantes nocturnos que venían a sus habitaciones y los hacían flotar. Al principio los adultos pensaban que eran pesadillas compartidas, una especie de histeria colectiva causada por el estrés de la situación. Pero entonces el niño más pequeño, de apenas 4 años, describió con detalles imposibles para su edad el interior de una sala plateada donde lo habían llevado. Describió instrumentos, procedimientos, sensaciones, cosas que un niño de 4 años no debería poder articular. Y cuando su madre le preguntó quién lo había llevado ahí, el niño respondió con naturalidad: los señores sin boca. Don Esteban, un hombre católico devoto, que había vivido toda su vida guiado por la fe y el trabajo duro, se enfrentó a una realidad que su cosmovisión no podía procesar. Intentó buscar ayuda. Primero fue con el párroco del pueblo más cercano, un sacerdote joven que escuchó su historia con expresión cada vez más incómoda. El padre ofreció bendecir la propiedad, pero cuando llegó al rancho y vio los círculos en la hierba, cuando sintió la atmósfera del lugar, se negó. Dijo honestamente que no sabía qué estaba sucediendo ahí, pero que no era algo que entrara dentro del campo de su entendimiento teológico. Sugirió que quizás debían contactar a autoridades científicas. Don Esteban intentó hacer exactamente eso. Contactó a la Universidad Autónoma de Oaxaca, al Departamento de Ciencias. Envió fotos, videos, descripciones detalladas. Recibió respuestas educadas pero evasivas.
Nadie quería involucrarse. Contactó medios locales. Un reportero sí mostró interés y visitó el rancho. Hizo entrevistas, tomó fotografías, prometió publicar un artículo. El artículo nunca apareció. Cuando don Esteban intentó contactar nuevamente al reportero, el número telefónico ya no existía. Como si alguien o algo estuviera activamente evitando que la historia se hiciera pública. La situación llegó a un punto crítico cuando doña Carmela desapareció durante una noche completa. Se fue a dormir en su cama junto a su esposo. Don Esteban despertó al amanecer y ella no estaba. Toda la familia la buscó frenéticamente. La encontraron al mediodía caminando descalza por el bosque a más de 3 kilómetros de la casa. Estaba desorientada, con la ropa rasgada, cubierta de pequeñas quemaduras circulares idénticas a la que Rosa tenía en el brazo. Cuando finalmente pudo hablar coherentemente, dijo que los señores sin boca se la habían llevado para mostrarle algo. Le habían mostrado el futuro del rancho, y en ese futuro el rancho estaba vacío, no porque la familia se hubiera ido, sino porque la familia había sido llevada, toda, a un lugar donde el tiempo no existía de la misma forma. Esa noche, don Esteban reunió toda su familia y anunció que se irían al día siguiente. Abandonarían el rancho que había sido de sus ancestros durante 6 generaciones. Algunos de sus hijos protestaron. Era su herencia, su sustento, su identidad. Pero don Esteban fue inflexible. Dijo algo que ninguno de ellos olvidaría nunca. Una casa se puede reconstruir. Un rancho se puede recuperar. Pero una familia perdida no regresa. Y lo que está aquí quiere quedarse con nosotros. Y yo no pienso dárselo. La familia Contreras abandonó el rancho en noviembre de 2017. Se mudaron a la ciudad de Oaxaca, donde don Esteban y sus hijos encontraron trabajo en la construcción. Fue un cambio dramático, de la vida rural a la urbana, de la independencia a trabajar para otros. Pero estaban vivos, estaban juntos y estaban seguros. Durante los primeros meses después de abandonar el rancho, los niños seguían teniendo pesadillas ocasionales, pero gradualmente fueron desapareciendo. Las marcas en la piel de Rosa y doña Carmela se desvanecieron completamente, como si nunca hubieran existido. El rancho quedó abandonado. Don Esteban intentó venderlo, pero nadie lo quería. Los lugareños de la región conocían su historia y se negaban a acercarse. El terreno permanece vacío hasta el día de hoy. Ocasionalmente, viajeros o excursionistas, que no conocen la historia, reportan haber visto luces extrañas sobre la propiedad por la noche. Y quienes se han atrevido a entrar al rancho abandonado, reportan una sensación abrumadora de ser observados, de no estar solos, de ser profundamente indeseados en ese lugar. Rodrigo, el hijo mayor de don Esteban, conserva todos los videos y fotografías que capturaron durante esos meses aterradores. En entrevistas posteriores ha dicho que parte de él todavía no cree completamente lo que vivieron. Su mente racional busca explicaciones alternativas. Alucinaciones colectivas, contaminación del agua, cualquier cosa que tenga más sentido que la realidad de lo que experimentaron. Pero entonces mira los videos de las luces, mira las fotografías de los círculos en la hierba, toca la cicatriz que él mismo tiene en el hombro derecho, una cicatriz que apareció durante una de esas noches y que ningún doctor ha podido explicar. Y entonces sabe con certeza absoluta que lo que vivieron fue real, tan real como doloroso, tan real como inexplicable. La cuarta historia nos lleva al estado de Veracruz, a un pueblo costero llamado Boca de Lima. Es un lugar pequeño, de menos de 300 habitantes, dedicado principalmente a la pesca. La gente de Boca de Lima es gente sencilla, trabajadora que vive del mar y respeta sus misterios. Pero en el año 2016, el mar les devolvió algo que nadie había pedido, algo que cambió al pueblo para siempre. Fue en abril de ese año, cuando los pescadores comenzaron a encontrar los cuerpos. No eran cuerpos humanos, eran cuerpos de algo que parecía humano, pero claramente no lo era. El primer cuerpo lo encontró un pescador llamado Tomás Vega, cuando recogía sus redes al amanecer. Estaba enredado en la red a unos 50 metros de profundidad. Cuando Tomás lo subió a la embarcación y lo vio bajo la luz del día, dejó caer la red y retrocedió hasta el borde de la lancha a punto de caer al agua. La criatura medía aproximadamente 1,5 metros. Tenía forma humanoide, con cabeza, torso, 2 brazos y 2 piernas. Pero la piel era de un color gris verdoso brillante, cubierta de escamas finas como las de un pez. Las manos tenían membranas entre los dedos. Y la cara, Dios, la cara era lo peor. Tenía 2 ojos enormes,
completamente negros, sin blanco visible, una nariz apenas sugerida, 2 orificios pequeños y una boca demasiado ancha que se extendía casi de oreja a oreja, llena de dientes pequeños y afilados dispuestos en 3 rifos. Tomás llevó el cuerpo a tierra directamente a las autoridades locales. El delegado municipal, un hombre llamado Gustavo Ríos, examinó el cadáver con incredulidad. Llamó a un médico, quien se negó rotundamente a acercarse después de verlo desde lejos. Gustavo entonces hizo lo único que se le ocurrió. Tomó fotografías, muchas fotografías, y contactó a instituciones científicas. Envió las imágenes a universidades, a centros de investigación marina, al Instituto de Biología de la UNAM. Las respuestas fueron variadas. Algunos dijeron que era claramente un engaño, un montaje con silicona y látex. Otros admitieron que no podían identificar qué tipo de animal era basándose en las fotografías. Uno sugirió que podría ser un pez remo deformado, pero ninguno se ofreció a venir personalmente a examinar el espécimen. El cuerpo fue guardado en el congelador de la única tienda de abarrotes del pueblo, mientras se decidía qué hacer con él. Pero entonces aparecieron más. En el transcurso de 2 semanas, los pescadores de Boca de Lima recuperaron 7 cuerpos más, todos idénticos al primero. Todos muertos, algunos claramente llevaban días en el agua, otros parecían haber muerto recientemente. No había señales de violencia en ninguno. Simplemente estaban muertos, flotando en el mar, siendo arrastrados por las corrientes hacia la costa. La aparición de estos cuerpos coincidió con otros fenómenos extraños en Boca de Lima. Los peces comenzaron a comportarse de manera errática. Las redes de los pescadores volvían vacías, aún en zonas que tradicionalmente eran abundantes en pesca. Los delfines, que normalmente se veían cerca de la costa, desaparecieron completamente. Y por las noches, quienes vivían cerca de la playa reportaban escuchar sonidos provenientes del mar. No eran sonidos de ballenas ni de delfines. Eran algo más. Sonidos que parecían voces pero distorsionadas, como si estuvieran intentando formar palabras en un idioma que los órganos vocales no estaban diseñados para producir. María Lela Cortés, una mujer de 50 años que tenía una casa justo frente a la playa, fue la primera en reportar algo más perturbador. Una noche despertó con sed alrededor de las 3 de la mañana. Se levantó para ir a la cocina y miró casualmente por la ventana hacia el mar. Lo que vio la dejó congelada en su lugar. En la playa, iluminados por la luz de la luna, había docenas de figuras como las que habían encontrado muertas, pero estas estaban vivas. Estaban paradas en la orilla, mirando hacia el pueblo, simplemente paradas, inmóviles, en formación, como soldados esperando una orden. María Elena observó durante algunos minutos, incapaz de moverse, incapaz de apartar la mirada. Entonces, todas al mismo tiempo, giraron sus cabezas y la miraron directamente a ella. A través de la oscuridad, a través de la distancia, María Elena sintió el peso de esas miradas y supo, sin saber cómo lo supo, que ellas sabían exactamente quién era ella, dónde vivía y que podían alcanzarla si querían. Corrió a su habitación y no miró por la ventana el resto de la noche. A la mañana siguiente fue directamente con el delegado Gustavo y le contó lo que había visto. Él la tomó en serio porque María Elena era conocida en el pueblo como una mujer sensata, no dada a exageraciones ni fantasías. Gustavo organizó una vigilancia nocturna. Convocó a 10 hombres del pueblo, todos pescadores experimentados, hombres que no se asustaban fácilmente. Les dio linternas potentes y les pidió que vigilaran la playa desde diferentes puntos durante toda la noche. Lo que documentaron esa noche confirmó el testimonio de María Elena y añadió detalles aún más inquietantes. Las criaturas sí salían del mar cada noche, emergían en grupos entre 20 y 30 a la vez y se congregaban en la playa. Pero no solo se quedaban paradas, hacían algo. Los vigilantes observaron desde la distancia, sin atreverse a acercarse más. Las criaturas parecían estar construyendo algo. Apilaban piedras, arrastraban troncos de madera que el mar había dejado varados, excavaban en la arena formando patrones. Y todo lo hacían en completo silencio, con movimientos coordinados, como si estuvieran siguiendo instrucciones que solo ellas podían escuchar. Uno de los vigilantes, un joven pescador llamado Daniel, fue más valiente o más imprudente que los demás. Decidió acercarse para ver mejor qué estaban haciendo. Los otros intentaron detenerlo, pero Daniel ya estaba caminando hacia la playa antes de que pudieran reaccionar. Se acercó hasta unos 30 metros de las criaturas. Podía ver claramente sus formas bajo la luz de la luna. Podía escuchar sonidos que emitían. Chasquidos y clics que resonaban en la noche. Tomó su teléfono celular y comenzó a grabar video. Grabó durante aproximadamente 2 minutos.
Entonces una de las criaturas se giró y lo vio. Emitió un sonido, un chillido agudo que hizo que todas las demás se detuvieran y giraran hacia Daniel. Durante unos segundos que parecieron horas, Daniel y las criaturas se miraron mutuamente. Entonces, todas las criaturas comenzaron a moverse hacia él. No corrían. Caminaban, pero lo hacían con una determinación que era aterradora en su inevitabilidad. Daniel corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Las criaturas lo persiguieron hasta el límite donde la playa se encontraba con las primeras casas del pueblo. Entonces, como si hubieran encontrado una barrera invisible, se detuvieron. Se quedaron paradas en el borde, observando mientras Daniel seguía corriendo hasta donde estaban los otros vigilantes. Cuando finalmente se sintió seguro y miró hacia atrás, las criaturas se estaban retirando, caminando de regreso hacia el mar, donde desaparecieron bajo las olas. Daniel conservó el video que grabó. El video es de mala calidad, grabado de noche con un teléfono celular viejo, pero se puede ver claramente lo que estaba ahí. Seres que no deberían existir, moviéndose con propósito en la playa de un pueblo mexicano. Ese video circuló por WhatsApp entre los habitantes de Boca de Lima, pero nunca se hizo viral en Internet. Algunos dijeron que era falso, que estaba editado. Otros que lo vieron se negaron a comentar al respecto. El video existe, yo lo he visto, y puedo decir que es imposible verlo y no sentir un escalofrío de reconocimiento primitivo. El reconocimiento de que los humanos no estamos solos en este planeta, y que lo que comparte el planeta con nosotros no necesariamente es amigable. Después de esa noche, el delegado Gustavo decidió tomar medidas más drásticas. Contactó a la Marina, a la Policía Estatal, a cualquier autoridad que pudiera tener jurisdicción y capacidad de respuesta. La Marina envió una patrulla costera una semana después. Los marinos escucharon las historias, vieron los cuerpos que todavía estaban en el congelador, examinaron el video de Daniel. Su conclusión oficial fue que los cuerpos eran probablemente deformidades de alguna especie marina conocida, quizá tiburones o mantarrayas mutados por contaminación. En cuanto al video y los testimonios de los vigilantes, sugirieron que probablemente eran focas o leones marinos vistos de lejos en condiciones de poca luz. Dejaron algunas recomendaciones de seguridad genéricas y se fueron. Nunca regresaron. Pero las apariciones nocturnas continuaron. Cada noche, sin falta, las criaturas emergían del mar. Los habitantes de Boca de Lima dejaron de ir a la playa después del anochecer. Cerraban sus puertas y ventanas, aunque el calor fuera insoportable. Los niños dejaron de jugar cerca del agua incluso durante el día. El pueblo que había vivido del mar durante generaciones, de repente le tenía miedo. La situación empeoró cuando las criaturas comenzaron a acercarse más. Ya no solo se quedaban en la playa, comenzaron a aventurarse entre las casas más cercanas a la costa. Dejaban rastros, marcas de sus manos palmeadas en las ventanas, huellas húmedas que recorrían todo el perímetro de las viviendas. Una madrugada, una mujer llamada Beatriz despertó con el sonido de algo arañando su puerta. Miró por la mirilla y vio a una de las criaturas parada del otro lado, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro imposible. La criatura se quedó ahí durante horas, ocasionalmente arañando la puerta, ocasionalmente simplemente esperando. Beatriz no durmió en el resto de la noche. A la mañana siguiente, encontró que la criatura había dejado algo. En el escalón de su puerta había un pez perfectamente descamado y limpio, dispuesto como una ofrenda. Otros habitantes reportaron ofrendas similares, peces, almejas, incluso objetos que el mar había reclamado hace años, como anzuelos, botellas, pedazos de redes. Era como si las criaturas estuvieran intentando comunicarse, intentando establecer algún tipo de intercambio. Pero nadie en Boca de Lima quería ese intercambio. Nadie quería nada que viniera de esas cosas del mar. El punto de quiebre llegó en julio, 3 meses después de la primera aparición de los cuerpos. Una niña de 7 años llamada Lupita desapareció. Estaba jugando en el patio de atrás de su casa mientras su madre cocinaba. La madre entró a la casa por literalmente 30 segundos a buscar sal. Cuando regresó, Lupita no estaba. Gritó su nombre, buscó por toda la casa, salió corriendo a la calle pidiendo ayuda. Todo el pueblo se movilizó para buscar a la niña. La encontraron 2 horas después caminando sola por la playa. Estaba completamente mojada, goteando agua de mar, pero su ropa estaba seca. Cuando le preguntaron dónde había estado, Lupita dijo con total naturalidad que había ido a nadar con los señores del agua. Dijo que eran amables, que le habían mostrado cosas bonitas bajo el mar, ciudades brillantes hechas de coral y luz. Dijo que querían que ella se quedara con ellos, pero que ella había dicho que extrañaba a su mamá. Entonces la habían traído de regreso.
Los médicos que examinaron a Lupita no encontraron señales de abuso ni trauma. Físicamente estaba perfectamente bien, pero su madre notó cambios. Lupita comenzó a tener aversión a la ropa seca. Quería estar mojada todo el tiempo. Se bañaba 5 o 6 veces al día. Por las noches, su madre la encontraba parada junto a la ventana, mirando hacia el mar, moviendo los labios como si estuviera hablando con alguien. Cuando le preguntaba con quién hablaba, Lupita respondía: «Con mis amigos. Ellos me extrañan. Yo también los extraño». Esa fue la gota que derramó el vaso. La familia de Lupita se fue de Boca de Lima una semana después, y no fueron los únicos. En los meses siguientes, más de un tercio de la población abandonó el pueblo. Las casas quedaron vacías, los negocios cerraron. La escuela primaria, que tenía 50 alumnos inscritos, terminó el año escolar con menos de 20. Hoy, Boca de Lima es un pueblo fantasma en vida. Técnicamente todavía hay gente viviendo ahí, pero es una fracción de lo que fue. Los que se quedaron son principalmente ancianos que se niegan a dejar el único hogar que han conocido, y algunos pescadores obstinados que insisten en que el mar es su vida y no lo abandonarán. Pero todos admiten que el pueblo cambió. Ya no es el lugar alegre y tranquilo que era antes. Hay una atmósfera de vigilancia constante, de miedo no expresado, y nadie, absolutamente nadie, va a la playa de noche. Las criaturas siguen apareciendo. Los reportes continúan, pero ya nadie llama a las autoridades. ¿Para qué? Ya dejaron claro que no les importa o no pueden hacer nada. Los habitantes restantes de Boca de Lima han aprendido a coexistir con sus vecinos del mar. Mantienen las distancias, respetan los territorios y rezan cada noche para que las criaturas se mantengan satisfechas con esa frontera invisible que hasta ahora han respetado. Porque todos saben, aunque nadie lo dice en voz alta, que las criaturas, si decidieran cruzar esa frontera por completo, no hay nada que los habitantes de Boca de Lima puedan hacer para detenerlas. Los 8 cuerpos originales que fueron encontrados desaparecieron misteriosamente del congelador donde estaban guardados. Una noche, el congelador fue forzado y los cuerpos fueron llevados. No había huellas, no había señales de robo. Simplemente desaparecieron. Algunos creen que las autoridades finalmente vinieron y se los llevaron en secreto. Otros creen que las propias criaturas entraron al pueblo y recuperaron a sus muertos. Nadie sabe con certeza. Y francamente, nadie quiere saberlo. La quinta historia que necesitas escuchar sucedió en el estado de Zacatecas, en un rancho llamado El Carrizal. Es una historia particularmente perturbadora porque involucra no solo eventos inexplicables, sino también la desintegración completa de la cordura de una persona, y plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad que son profundamente incómodas. En el año 2018, un hombre llamado Gabriel Moreno compró El Carrizal con la intención de convertirlo en un rancho productivo de ganado y agricultura. Gabriel tenía 45 años, era ingeniero agrónomo, había trabajado durante décadas para empresas agrícolas grandes y finalmente tenía el capital para establecer su propio negocio. El Carrizal había estado abandonado durante casi 10 años. El dueño anterior había muerto sin herederos y la propiedad había pasado por varios procesos legales antes de ser puesta en venta. Gabriel lo consiguió por un precio excepcionalmente bajo, algo que, en retrospectiva, debería haberle parecido sospechoso. Gabriel se mudó al rancho en marzo de 2018 con su esposa Patricia y su hijo adolescente de 16 años, Sebastián. Los primeros meses fueron duros pero satisfactorios. Repararon la casa principal, reconstruyeron los corrales, limpiaron los campos. Gabriel compró ganado, sembró cultivos, estableció sistemas de riego. Todo parecía ir según el plan. Pero entonces comenzaron los sueños. Gabriel empezó a soñar con el rancho, pero no el rancho como era ahora, sino como había sido antes. En sus sueños, caminaba por los mismos campos, entraba a la misma casa, pero todo era diferente. Las estructuras estaban en mejor condición, había más edificios que ya no existían en la realidad, había gente trabajando. Gente que Gabriel no conocía, pero que en el sueño lo saludaba como si lo conocieran desde siempre. Y había un hombre mayor de barba gris que aparecía en todos los sueños. El hombre lo miraba con expresión triste y le decía siempre la misma cosa. No deberías estar aquí. Este lugar no es para ti. Al principio, Gabriel descartó los sueños como el producto natural del estrés de establecer un nuevo negocio.
Pero los sueños se volvieron más vívidos, más frecuentes, más reales. Comenzó a reconocer detalles en sus sueños que luego encontraba en el rancho. Por ejemplo, soñó con un pozo antiguo ubicado detrás del granero. En la realidad ese pozo estaba cubierto y enterrado. Gabriel no sabía que existía. Pero cuando excavó en el lugar exacto donde había soñado el pozo, lo encontró. Soñó con una caja de herramientas escondida bajo las tablas del piso de la casa. La caja estaba ahí, exactamente donde el sueño indicaba. Contenía herramientas viejas y oxidadas y una fotografía. La fotografía mostraba a un hombre de barba gris, el mismo hombre que aparecía en los sueños, parado frente al rancho. Gabriel investigó. Preguntó a los vecinos lejanos sobre la historia del rancho. Descubrió que el hombre de la fotografía era Armando Vázquez, el antiguo dueño que había muerto sin herederos. Armando había vivido solo en el rancho durante más de 30 años después de que su esposa muriera. Era conocido como un hombre ermitaño, que rara vez salía de su propiedad y que hablaba poco con los demás. Había muerto en el año 2008. Su cuerpo fue encontrado en el campo, aparentemente de un infarto. No tenía familia cercana. El rancho quedó abandonado hasta que Gabriel lo compró. Pero los sueños no se detuvieron con ese descubrimiento. Empeoraron. Gabriel comenzó a soñar con los últimos días de Armando. Sueños donde veía a través de los ojos del anciano, sentía sus emociones, vivía sus experiencias. Y en esos sueños, Gabriel descubrió algo terrible. Armando no había muerto de un infarto natural. Había visto algo en el rancho. Algo que lo había asustado tanto que su corazón simplemente se había detenido del terror puro. En los sueños, Gabriel veía lo que Armando había visto. Era una grieta en el aire mismo, suspendida en medio del campo más alejado del rancho. A través de la grieta se podía ver otro lugar. No era otro país ni otro planeta. Era otro tiempo. Armando podía ver el rancho, su propio rancho, pero desde décadas en el pasado. Podía ver a su esposa joven trabajando en el jardín, aunque ella había muerto hacía 20 años. Podía verse a sí mismo joven reparando la cerca, aunque sabía que estaba viejo y parado frente a la grieta. Y entonces se dio cuenta de algo que destrozó su mente. Él mismo joven, del otro lado de la grieta, lo vio. Los dos Armando se miraron a través del tiempo. Y en ese momento, Armando el viejo comprendió que toda su vida había sido un bucle. Que todo lo que había vivido ya lo había vivido antes. Que no había futuro ni pasado. Solo un eterno presente repitiéndose, una y otra vez. Esa comprensión detuvo su corazón. Gabriel despertó de ese sueño gritando. Patricia tuvo que sostenerlo durante horas, mientras él temblaba y lloraba, incapaz de explicar completamente lo que había visto. Pero sabía una cosa con certeza. La grieta era real. Estaba en algún lugar del rancho, y Gabriel se sintió compelido a encontrarla. Comenzó a buscar. Pasaba horas caminando por el campo más alejado, el mismo donde Armando había muerto. Patricia y Sebastián notaron su comportamiento cada vez más errático. Gabriel dejó de dormir adecuadamente. Dejó de comer regularmente. Toda su atención estaba enfocada en encontrar la grieta. Patricia le suplicó que dejara de obsesionarse, que buscara ayuda profesional. Pero Gabriel insistía en que lo que buscaba era real, que no era locura, que necesitaba encontrarlo para entender. 3 meses después de que los sueños comenzaron, Gabriel encontró la grieta, o más precisamente, la grieta se reveló a él. Estaba parado en el campo al amanecer cuando el aire frente a él simplemente se abrió. Era exactamente como en los sueños. Una línea irregular en el espacio, brillando levemente con luz que no venía de ninguna fuente visible. Y del otro lado, Gabriel podía ver el rancho. Pero era el rancho de hace décadas. Podía ver a Armando joven, con su esposa, construyendo la cerca que ahora estaba medio caída. Podía escuchar sus voces, distantes pero claras, hablando de planes para el futuro, planes que Gabriel sabía que nunca se cumplirían completamente. Gabriel se acercó a la grieta. Extendió la mano y sus dedos atravesaron el espacio imposible. Sintió aire del otro lado, aire que de alguna manera se sentía diferente, más joven,
lleno de posibilidades que todavía no se habían cerrado. Y entonces cometió el error que cambiaría todo. Cruzó completamente. Patricia y Sebastián no supieron qué le había pasado a Gabriel. Simplemente desapareció. Una mañana estaba ahí. Al siguiente había desaparecido sin rastro. Patricia llamó a la policía. Se organizó una búsqueda masiva. Rastrearon cada centímetro del rancho y las áreas circundantes. No encontraron nada. Gabriel Moreno simplemente se había desvanecido del mundo. Pero la historia no termina ahí. Porque una semana después de su desaparición, Sebastián estaba en el campo, en el mismo lugar donde su padre había sido visto por última vez, cuando escuchó una voz. Era la voz de su padre, llamándolo. Sebastián corrió hacia el sonido y encontró la grieta. Y del otro lado, vio a su padre. Gabriel estaba atrapado en lo que parecía ser el mismo momento repitiéndose. Sebastián lo veía llegar a la grieta, cruzarla, mirar alrededor confundido y luego ser devuelto al punto de inicio. Una y otra vez. Gabriel estaba atrapado en un bucle temporal, experimentando el mismo momento eternamente, consciente de su situación, pero incapaz de escapar. Sebastián gritó el nombre de su padre. Gabriel lo escuchó. Se volteó y vio a su hijo del otro lado. La expresión en el rostro de Gabriel fue de alivio mezclado con horror absoluto. Gritó a Sebastián que no cruzara, que huyera, que nunca volviera a ese lugar. Y entonces, la grieta comenzó a cerrarse. Sebastián observó impotente mientras el espacio imposible se contraía, mientras la imagen de su padre atrapado se volvía más pequeña, hasta que finalmente desapareció con un sonido como el de cristal quebrándose. Sebastián corrió de regreso a la casa y le contó todo a su madre. Patricia, enfrentada a la realidad de que su esposo estaba perdido en algún pliegue imposible del tiempo y el espacio, tomó la única decisión que podía tomar. Esa misma noche, empacaron lo esencial y abandonaron el Carrizal para siempre. El rancho fue abandonado nuevamente. Patricia intentó venderlo, pero cuando los compradores potenciales preguntaban por qué lo vendía tan rápido después de comprarlo, cuando investigaban y descubrían que su esposo había desaparecido misteriosamente en la propiedad, todos se retiraban. El Carrizal permanece vacío hasta hoy. Y según reportes de personas que han pasado cerca, ocasionalmente se puede ver una figura en el campo más alejado. Una figura que camina en círculos, aparece y desaparece, atrapada en algún bucle eterno entre momentos del tiempo. Sebastián, ahora un joven adulto, ha intentado regresar al rancho en varias ocasiones. Su madre se lo ha prohibido rotundamente, pero él siente que le debe a su padre al menos intentar encontrar una forma de liberarlo. Ha consultado con físicos, con expertos en fenómenos paranormales, con cualquiera que pueda tener aunque sea una teoría sobre lo que le sucedió a Gabriel. Las respuestas han sido variadas y en su mayoría poco útiles. Algunos sugieren que podría haber sido una alucinación compartida, una especie de psicosis inducida por estrés. Otros, los pocos que toman en serio la historia, hablan de puntos débiles en el espacio-tiempo, de lugares donde las leyes normales de la física se doblan o rompen. Pero nadie tiene una solución. Nadie sabe cómo traer de vuelta a alguien que está perdido en el tiempo. Sebastián corrió de regreso a la casa y le contó todo a su madre. Patricia, enfrentada a la realidad de que su esposo estaba perdido en algún pliegue imposible del tiempo y el espacio, tomó la única decisión que podía tomar. Esa misma noche empacaron lo esencial y abandonaron el Carrizal para siempre. El rancho fue abandonado nuevamente. Patricia intentó venderlo, pero cuando los compradores potenciales preguntaban por qué lo vendía tan rápido después de comprarlo, cuando investigaban y descubrían que su esposo había desaparecido misteriosamente en la propiedad, todos se retiraban. El Carrizal permanece vacío hasta hoy, y según reportes de personas que han pasado cerca, ocasionalmente se puede ver una figura en el campo más alejado. Una figura que camina en círculos, aparece y desaparece, atrapada en algún bucle eterno entre momentos del tiempo. Sebastián, ahora un joven adulto, ha intentado regresar al rancho en varias ocasiones. Su madre se lo ha prohibido rotundamente, pero él siente que le debe a su padre al menos intentar encontrar una forma de liberarlo. Ha consultado con físicos, con expertos en fenómenos paranormales, con cualquiera que pueda tener aunque sea una teoría sobre lo que le sucedió a Gabriel. Las respuestas han sido variadas y en su mayoría poco útiles. Algunos sugieren que podría haber sido una alucinación compartida,
una especie de psicosis inducida por estrés. Otros, los pocos que toman en serio la historia, hablan de puntos débiles en el espacio-tiempo, de lugares donde las leyes normales de la física se doblan o rompen. Pero nadie tiene una solución. Nadie sabe cómo traer de vuelta a alguien que está perdido en el tiempo. La historia de Gabriel Moreno plantea preguntas profundamente perturbadoras. Si realmente existen lugares donde el tiempo no funciona de forma lineal, ¿cuántos más hay? ¿Cuántas personas a lo largo de la historia han desaparecido sin explicación y en realidad están atrapadas en bucles temporales, viviendo el mismo momento una y otra vez por toda la eternidad? Y quizá la pregunta más aterradora: si cruzaras uno de esos umbrales, si quedaras atrapado en un bucle eterno, ¿seguirías siendo tú después del millonésimo ciclo? ¿Después del billonésimo? ¿O eventualmente tu mente se desintegraría bajo el peso de la repetición infinita, dejándote como algo que ya no es humano sino simplemente un eco consciente condenado a repetir las mismas acciones por siempre? Vamos ahora con la sexta historia. Esta sucedió en el estado de Michoacán, en un pueblo llamado San Miguel del Monte. Es una historia que involucra a todo un pueblo y un evento que fue presenciado por docenas de testigos simultáneamente. Es también una historia que las autoridades han intentado activamente suprimir, por razones que se volverán evidentes. San Miguel del Monte es un pueblo de aproximadamente 1,000 habitantes, ubicado en una región montañosa de difícil acceso. La economía local se basa principalmente en la agricultura de subsistencia y la producción de miel. Es un lugar donde todos se conocen, donde las familias han vivido durante generaciones, donde los secretos son difíciles de mantener. Por eso, cuando algo extraordinario sucedió en septiembre de 2020, fue imposible de ocultar, aunque muchos lo intentaron. Todo comenzó con los niños. Los niños del pueblo comenzaron a hablar de los hombres de luz que los visitaban por las noches. Al principio los adultos pensaron que era un juego, una fantasía compartida entre los pequeños. Pero los niños eran consistentes en sus descripciones. Decían que los hombres de luz eran altos, brillantes, que hablaban sin mover la boca, que sus palabras aparecían directamente en las mentes de los niños. Y decían que los hombres de luz les estaban enseñando cosas, matemáticas avanzadas, conceptos de física, ideas sobre el universo que niños de 6, 7, 8 años no deberían poder comprender. Una maestra de la escuela primaria, la profesora Lucía Ramírez, notó cambios dramáticos en sus alumnos. Niños que habían luchado con las tablas de multiplicar de repente podían resolver ecuaciones complejas. Niños que apenas podían escribir oraciones simples de repente producían ensayos con vocabulario universitario. Lucía pensó inicialmente que quizá los padres habían comenzado a darles clases particulares, pero cuando preguntó, los padres estaban tan confundidos como ella. No tenían explicación para la transformación súbita de sus hijos. Entonces comenzaron los dibujos. Los niños empezaron a dibujar los mismos símbolos una y otra vez. Símbolos geométricos complejos que ninguno de ellos había visto antes. Lucía, preocupada, guardó algunos de estos dibujos y se los mostró al director de la escuela. El director, un hombre escéptico por naturaleza, descartó inicialmente la preocupación de Lucía. Pero cuando vio que literalmente todos los niños del pueblo, desde los más pequeños en preescolar hasta los de 6º grado, estaban dibujando los mismos símbolos exactos, sin haberse comunicado entre ellos, sin haber visto los dibujos de los demás, supo que algo inusual estaba sucediendo. El director decidió hacer un experimento. Separó a 5 niños de diferentes edades y grados, los puso en habitaciones diferentes, les dio papel y lápiz y les pidió que dibujaran lo que los hombres de luz les habían mostrado. Los 5 niños, trabajando independientemente, produjeron dibujos idénticos, no similares, idénticos, hasta el último detalle, hasta la exacta ubicación de cada línea, como si todos estuvieran copiando de la misma fuente invisible. Los adultos del pueblo comenzaron a tomar en serio las historias de los niños. Organizaron vigilias nocturnas. Grupos de padres se turnaban para permanecer despiertos toda la noche vigilando a sus hijos mientras dormían. Y fue durante una de estas vigilias cuando finalmente vieron lo que los niños habían estado describiendo. Era aproximadamente las 2 de la mañana, cuando el cielo sobre San Miguel del Monte se iluminó. No era el resplandor gradual del amanecer, era instantáneo, como si alguien hubiera encendido un interruptor gigante. El pueblo entero despertó con la luz. Las personas salieron de sus casas y vieron algo que desafió toda comprensión. Sobre el pueblo, flotando a quizás 100 metros de altura, había una estructura.
No era un avión, no era un helicóptero, no era nada que pudiera ser identificado como tecnología conocida. Era una construcción geométrica masiva, compuesta de formas entrelazadas que parecían cambiar y reorganizarse constantemente, y brillaba con luz propia, una luz que no lastimaba los ojos a pesar de su intensidad. Más de 300 personas vieron esto. No fue un avistamiento rápido, un destello en el cielo que podría ser malinterpretado. La estructura permaneció sobre el pueblo durante casi 20 minutos, y durante esos 20 minutos sucedió algo aún más extraordinario. Figuras descendieron de la estructura. Eran humanoides, pero estaban hechas completamente de luz, sin rasgos faciales definidos, sin ropa, simplemente formas humanas brillantes. Descendieron suavemente como si la gravedad no tuviera efecto sobre ellas y se movieron entre las casas del pueblo. El pánico inicial dio paso a algo extraño. Las personas que estaban cerca de estas figuras de luz reportaron sentir una calma abrumadora, una sensación de paz que disolvía todo miedo. Las figuras no tocaron a nadie, no hablaron audiblemente, pero las personas que estuvieron cerca de ellas reportaron escuchar mensajes en sus mentes. Mensajes que variaban según la persona, pero que compartían temas comunes. Hablaban de cambios que vendrían, de la necesidad de prepararse, de elegir entre el miedo y el amor. Sonaba como retórica espiritual genérica, el tipo de cosas que cualquier secta o movimiento religioso podría decir, pero la diferencia era que esto no venía de un predicador humano. Venía de entidades de luz que habían descendido de una estructura imposible flotando sobre un pueblo mexicano. Entre las personas que tuvieron contacto cercano con las figuras de luz estaba el padre Miguel Ángel, el sacerdote del pueblo. El padre Miguel Ángel era un hombre de 60 años, que había dedicado toda su vida adulta a la iglesia. Un hombre de fe profunda, pero también de cierta rigidez doctrinal. Cuando una de las figuras de luz se acercó a él, el padre Miguel Ángel sintió terror y fascinación en igual medida. Intentó rezar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La figura se detuvo frente de él y el padre escuchó una voz en su mente. La voz le dijo que su fe no estaba equivocada, pero que estaba incompleta, que lo divino era mucho más vasto de lo que cualquier religión humana podía abarcar, que él y su gente eran amados, pero que el amor no venía solo de arriba, sino de muchas direcciones, de muchas fuentes, algunas de las cuales la humanidad aún no podía comprender. Después de 20 minutos, las figuras de luz comenzaron a ascender de vuelta hacia la estructura. La estructura misma empezó a brillar más intensamente, hasta que la luz se volvió casi cegadora. Y entonces, en un instante, desapareció. No se alejó volando, no se desvaneció gradualmente, simplemente dejó de existir en ese espacio, como si nunca hubiera estado ahí. El pueblo quedó en oscuridad nuevamente, con solo las luces de las casas y la luna proporcionando iluminación. Las personas se quedaron paradas en las calles, mirándose entre sí, procesando lo que acababan de presenciar. Al día siguiente, el director de la escuela y el presidente municipal decidieron que debían reportar lo sucedido. Llamaron a las autoridades estatales, a la policía, a medios de comunicación locales. La respuesta inicial fue de incredulidad, pero cuando quedó claro que cientos de personas estaban reportando la misma experiencia, cuando vieron los videos y fotografías que docenas de habitantes habían logrado capturar en sus celulares, las autoridades no pudieron simplemente ignorarlo. Llegaron investigadores, llegaron militares, llegaron personas en trajes sin identificación que se negaban a decir para qué agencia trabajaban. Entrevistaron a testigos, confiscaron teléfonos celulares con el pretexto de análisis forense. Tomaron muestras del suelo donde las figuras de luz habían estado. Y entonces, después de una semana de presencia intensa en el pueblo, se fueron. Y con ellos se fueron todos los videos originales, todas las fotografías, toda la evidencia física. Pero no pudieron llevarse los recuerdos. No pudieron llevarse el hecho de que 300 personas habían visto lo mismo. Y no pudieron explicar los cambios que habían ocurrido en el pueblo después de esa noche. Los niños que habían estado en contacto con los hombres de luz durante semanas, antes del evento masivo, mostraban capacidades que desafiaban explicación. Una niña de 8 años llamada Sofía, que antes del evento tenía dificultades de aprendizaje diagnosticadas, de repente mostraba habilidades matemáticas equivalentes a estudiantes universitarios. Un niño de 10 años llamado Carlos, que nunca había mostrado interés particular en las ciencias, de repente podía explicar conceptos de física cuántica con precisión sorprendente. No estaban memorizando información. Realmente la entendían. Podían aplicarla, podían hacer predicciones basadas en ella.
Los adultos que habían tenido contacto cercano con las figuras de luz también reportaron cambios. Algunos desarrollaron capacidades empáticas intensificadas, podían sentir las emociones de otros con precisión inquietante. Otros reportaron sueños compartidos, donde múltiples personas soñaban lo mismo en la misma noche y podían comparar notas al día siguiente confirmando detalles idénticos. Y varios reportaron experiencias de lo que solo podían describir como expansión de conciencia. Momentos donde su percepción de la realidad se ampliaba de formas que no podían articular completamente con palabras. El padre Miguel Ángel, después de su encuentro, sufrió una crisis de fe seguida de una transformación profunda. Dejó de dar homilías tradicionales en la iglesia. En su lugar, comenzó a hablar de la unidad de toda la existencia, de la interconexión de todas las formas de conciencia en el universo y de la necesidad de trascender las divisiones religiosas y ver lo divino en todo. Algunos feligreses lo siguieron en esta nueva dirección. Otros, incómodos con el cambio, dejaron de asistir a la iglesia. El obispo de la diócesis eventualmente fue informado de los cambios en el padre Miguel Ángel y lo llamó para una reunión. No se sabe exactamente qué se discutió en esa reunión, pero el padre Miguel Ángel fue trasladado a otra parroquia en una ubicación remota y se le instruyó no hablar públicamente sobre los eventos de San Miguel de Monte. Las autoridades emitieron una declaración oficial sobre lo sucedido en San Miguel de Monte. Dijeron que había sido un fenómeno astronómico inusual, posiblemente el reflejo de luz de un satélite o basura espacial entrando a la atmósfera, combinado con histeria colectiva. La explicación era tan inadecuada, tan obviamente diseñada para desestimar en lugar de explicar, que incluso personas que no habían estado presentes la rechazaron, pero esa se convirtió en la narrativa oficial. Y con el tiempo, la historia de San Miguel de Monte fue desapareciendo de las noticias, fue siendo olvidada por el mundo exterior. Pero en el pueblo nadie olvida. No pueden olvidar, porque los efectos de aquella noche continúan. Los niños que habían estado en contacto con los hombres de luz durante semanas antes del evento masivo mostraban capacidades que desafiaban explicación. Una niña de 8 años, llamada Sofía, que antes del evento tenía dificultades de aprendizaje diagnosticadas, de repente mostraba habilidades matemáticas equivalentes a estudiantes universitarios. Un niño de 10 años, llamado Carlos, que nunca había mostrado interés particular en las ciencias, de repente podía explicar conceptos de física cuántica con precisión sorprendente. No estaban memorizando información. Realmente la entendían, podían aplicarla, podían hacer predicciones basadas en ella. Los adultos que habían tenido contacto cercano con las figuras de luz también reportaron cambios. Algunos desarrollaron capacidades empáticas intensificadas, podían sentir las emociones de otros con precisión inquietante. Otros reportaron sueños compartidos, donde múltiples personas soñaban lo mismo en la misma noche y podían comparar notas al día siguiente confirmando detalles idénticos. Y varios reportaron experiencias de lo que solo podían describir como expansión de conciencia. Momentos donde su percepción de la realidad se ampliaba de formas que no podían articular completamente con palabras. El padre Miguel Ángel, después de su encuentro, sufrió una crisis de fe seguida de una transformación profunda. Dejó de dar homilías tradicionales en la iglesia. En su lugar, comenzó a hablar de la unidad de toda la existencia, de la interconexión de todas las formas de conciencia en el universo y de la necesidad de trascender las divisiones religiosas y ver lo divino en todo. Algunos feligreses lo siguieron en esta nueva dirección. Otros, incómodos con el cambio, dejaron de asistir a la iglesia. El obispo de la diócesis eventualmente fue informado de los cambios en el padre Miguel Ángel y lo llamó para una reunión. No se sabe exactamente qué se discutió en esa reunión, pero el padre Miguel Ángel fue trasladado a otra parroquia en una ubicación remota y se le instruyó no hablar públicamente sobre los eventos de San Miguel de Monte. Las autoridades emitieron una declaración oficial sobre lo sucedido en San Miguel de Monte. Dijeron que había sido un fenómeno astronómico inusual, posiblemente el reflejo de luz de un satélite o basura espacial entrando a la atmósfera, combinado con histeria colectiva. La explicación era tan inadecuada, tan obviamente diseñada para desestimar en lugar de explicar, que incluso personas que no habían estado presentes la rechazaron. Pero esa se convirtió en la narrativa oficial. Y con el tiempo, la historia de San Miguel de Monte fue desapareciendo de las noticias, fue siendo olvidada por el mundo exterior. Pero en el pueblo nadie olvida. No pueden olvidar, porque los efectos de aquella noche continúan. Los niños que fueron tocados por los hombres de luz siguen mostrando capacidades extraordinarias. Algunos han sido enviados a escuelas especiales para niños superdotados. Los investigadores médicos y psicológicos que han estudiado a estos niños no pueden explicar sus habilidades. Todos los exámenes muestran que son niños normales. No hay anomalías cerebrales, no hay explicación biológica para su súbita transformación. Y ocasionalmente,
En noches claras, los habitantes de San Miguel de Monte miran al cielo y ven luces que se mueven de formas que los aviones no pueden. Luces que parecen estar observando, vigilando, verificando. Y se preguntan si los hombres de luz regresarán. Si el contacto de aquella noche fue un evento único o el comienzo de algo más grande. Si ellos, los habitantes de un pequeño pueblo en Michoacán, fueron elegidos por alguna razón, o si simplemente estaban en el lugar correcto o incorrecto, en el momento correcto o incorrecto. San Miguel de Monte continúa existiendo como cualquier otro pueblo mexicano. La gente trabaja, los niños van a la escuela, la vida sigue. Pero bajo la superficie de la normalidad hay un conocimiento compartido. El conocimiento de que la realidad es mucho más extraña, mucho más vasta, mucho más misteriosa de lo que la mayoría de la humanidad acepta o comprende. Y ese conocimiento cambia a las personas. No puedes volver a ver el mundo de la misma forma después de que el mundo te ha mostrado que sus límites son ilusorios. Ahora llegamos a la séptima y última historia. Esta es posiblemente la más perturbadora porque involucra no entidades de otros mundos ni anomalías del tiempo, sino algo mucho más humano y por eso mismo mucho más aterrador. Sucedió en el estado de Jalisco, en un rancho llamado La Esperanza, y lo que sucedió ahí demuestra que a veces el verdadero horror no viene de lo desconocido, sino de las profundidades de la oscuridad que los seres humanos son capaces de alcanzar. En el año 2019, una familia llamada Torres compró el rancho La Esperanza. Era una propiedad considerable, casi 200 hectáreas, con una casa grande, varios edificios auxiliares y tierras fértiles. El precio era asombrosamente bajo para una propiedad de ese tamaño, pero el vendedor explicó que había estado en litigio legal durante años y los dueños anteriores querían deshacerse de ella rápidamente. La familia Torres, compuesta por los padres Roberto y Elena, y sus dos hijos adultos Marcos y Daniela, vieron esto como la oportunidad de su vida. Se mudaron en abril de 2019 y comenzaron inmediatamente a trabajar en hacer el rancho productivo. Las primeras semanas fueron normales. Trabajo duro pero satisfactorio. Pero entonces comenzaron a encontrar cosas enterradas en la propiedad. Comenzó cuando Marcos estaba excavando para instalar nuevos postes de cerca. Su pala golpeó algo sólido a medio metro de profundidad. Pensando que era una roca, excavó alrededor para removerla. No era una roca. Era una caja de metal oxidado. Elena Torres, en una entrevista posterior, dijo algo que resume perfectamente la experiencia. Pensamos que estábamos comprando un rancho. Lo que compramos fue una responsabilidad. La responsabilidad de traer luz a la oscuridad que alguien más había creado. No elegimos esa responsabilidad, pero una vez que supimos lo que había sucedido en esa tierra, no podíamos simplemente ignorarlo. Esas mujeres merecían ser encontradas. Y creo, aunque suene extraño, que de alguna forma nos guiaron a encontrarlas. Las cajas que hallamos, la forma en que seguimos encontrando más y más evidencia, era como si ellas estuvieran ayudándonos a descubrir la verdad. Esas 7 historias representan solo una fracción de los eventos inexplicables o profundamente perturbadores que ocurren en los pueblos y ranchos remotos de México, lugares donde la civilización es delgada, donde las luces de la ciudad no alcanzan, donde las personas están solas con lo que sea que habite en la oscuridad, ya sea sobrenatural, extraterrestre, temporal o la peor oscuridad de todas, la que existe en el corazón humano. Estas historias te hacen preguntarte sobre la naturaleza de la realidad. ¿Cuánto de lo que damos por sentado sobre cómo funciona el mundo es realmente verdad? ¿Cuánto es simplemente lo que hemos acordado creer porque la alternativa es demasiado aterradora para considerar? En las ciudades, rodeados de tecnología, de gente, de estructuras que hemos construido, es fácil creer que entendemos el mundo, que lo hemos domado, que estamos a salvo. Pero en los lugares remotos, donde la presencia humana es apenas una mancha en el paisaje, donde la noche es oscura de verdad y el silencio es absoluto, la ilusión de control se desvanece. Y lo que queda es la verdad incómoda. Somos muy pequeños, sabemos muy poco y estamos rodeados de misterios que quizás nunca podamos resolver completamente. La familia de María Concepción, que huyó de las criaturas de 6 dedos en Durango, sigue viviendo con el conocimiento de que algo inhumano los acechó en su propio hogar.
Los habitantes restantes de Santa Rita del Cobre viven sabiendo que 50 personas simplemente desaparecieron en un lugar donde la realidad es delgada. Patricia y Sebastián Moreno viven con el dolor de saber que Gabriel está atrapado en algún lugar imposible del tiempo. Los habitantes de Boca de Lima han aprendido a coexistir con criaturas del mar que no deberían existir. La familia Contreras abandonó su rancho ancestral porque lo que vino de las estrellas quería reclamarlos. El pueblo de San Miguel del Monte fue tocado por algo que expandió su comprensión de la realidad de formas que nunca podrán deshacer. Y la familia Torres descubrió que compraron tierra manchada con la sangre de 11 mujeres asesinadas. Cada una de estas historias es un recordatorio de que el mundo es mucho más extraño de lo que nos gusta admitir, que hay fuerzas, entidades, fenómenos operando en los márgenes de nuestra percepción. Algunos de ellos son claramente malignos, otros son simplemente indiferentes a la humanidad, y algunos, como los hombres de luz de San Miguel del Monte, podrían incluso tener intenciones que podríamos considerar benévolas, aunque incomprensibles. Si estas historias te han impactado, si te han hecho pensar, si te han inquietado de la forma en que el verdadero misterio debería inquietarnos, considera suscribirte a este canal. Cada semana traemos historias reales de terror, misterio y fenómenos inexplicables. No son cuentos de ficción diseñados para entretenimiento fácil, son testimonios reales de personas reales que han experimentado cosas que la ciencia no puede explicar y que las autoridades prefieren ignorar. Al suscribirte, te unes a una comunidad de personas que creen que vale la pena explorar estos misterios, que vale la pena escuchar estas voces que, de otra forma, serían silenciadas o ignoradas. Y recuerda, estas 7 historias son solo el comienzo.